buenos días a toda la gran familia, al norte, al sur, al este y al oeste. Que Dios les bendiga a todos y a todas en esta linda hora. A nuestro Padre sea la gloria por los siglos de los siglos y a nuestro Señor Jesucristo porque nos permiten estar una vez más interconectados a través de las ondas hercianas de Chofar 105.1 FM y por medio de www.chofarsonando.com. A todos los hermanos que nos oyen en los diferentes continentes, diferentes lugares, que Dios les bendiga, siga siendo el Señor esa obra perfecta que empieza con la salvación de los hombres, que siga Dios proveyendo conforme a la necesidad y conforme a las riquezas en gloria de nuestro Padre Celestial. Altamente agradecidos el día de hoy, hermanos, porque Dios nos concede un 24 de diciembre más. Es 24 de diciembre del 2024. Ya nos quedan apenas 7 días para finalizar este año 2024 e iniciar inmediatamente el año 2025. Hoy en el mundo se conmemora a 12 de la noche el advenimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús, el Dios que dejando su gloria se hizo carne. Hoy se conmemora la Natividad, la Navidad en muchos lugares. Y bueno, nosotros queremos el día de hoy también bendecir a toda la gran familia con las Sagradas Escrituras, porque al fin y al cabo en las Sagradas Escrituras es donde está la historia completa de cómo sucedieron las cosas. Y queremos nosotros refrescar ese conocimiento porque el conocimiento es liberador. El Señor dice claramente: vosotros escudriñáis las Escrituras porque os parece que allí está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros entonces, sabiendo que el testimonio de Jesucristo está allí, queremos recordarlo y queremos nosotros compartirlo con la familia para que realmente, teniendo el conocimiento, podamos disfrutar de esta fecha que se ha colocado en el mundo. Nosotros sabemos a ciencia cierta que para esta fecha no nació Jesús, pero como el calendario del mundo toma este tiempo para conmemorar el nacimiento de Jesús, nosotros ni cortos ni perezosos vamos a aprovechar también para refrescar el conocimiento y para también, una vez más, lo hacemos todos los días, pero una vez más conmemorar la natividad, el nacimiento, la Navidad, que es definitivamente el momento cuando el Verbo hecho carne se manifiesta delante de los hombres. Y es muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros se prepare realmente el día de hoy, como siempre lo hacemos, con conciencia, para nosotros tener a Jesucristo dentro del corazón, porque el fin, el propósito de Dios al nacer ese niño es glorioso. Por eso hoy nosotros vamos a hacer algunas reflexiones. Hoy estamos programando, Dios mediante, nos permite el Señor esta tarde tener un en vivo y hacerlo también a través de las redes sociales, a través de nuestra plataforma en YouTube. Está establecido. Invitamos a toda la familia a sumarse, invitamos a nuestros hermanos de bien, invitamos a la gran familia a sumarse a esta bendición gloriosa que nosotros vamos a estar hoy compartiendo con ustedes por obra y gracia del Espíritu Santo. Mientras nosotros nos ponemos allí en contexto, en las Sagradas Escrituras, buscando el material para hacer las anotaciones, entonces vamos a escuchar un tema y vamos a darle gracias al Señor a través de este tema musical.
Cuando miro los cielos, la luna y las estrellas, los ríos y volcanes, y el mar que te obedece, Señor, miro hacia el infinito. Mi mente no me alcanza a definir por qué, Señor, tú a mí me amas. Maravilloso y cuán hermoso, incomparables son tus obras, oh Señor. Maravilloso y cuán hermoso, incomparables son tus obras, oh Señor. De lo imposible siempre fluye, y de la nada tú creaste. De lo más vil tú levantaste al pecador. Maravilloso. Estaba en un pantano y pedía una mano. Desde el cielo miraste y mi alma tomaste, Señor. Sigo sin comprenderlo, de tu misericordia, que yo sin merecerlo me compartes tu gloria. Maravilloso y cuán hermoso, incomparables son tus obras, oh Señor. Maravilloso y cuán hermoso, incomparables son tus obras, oh Señor. De lo imposible siempre fluye, y de la nada tú creaste. De lo más vil tú levantaste al pecador. Maravilloso. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero en esta hora, muchachos, compartir con ustedes lo que es el misterio sagrado. Hay un misterio sagrado, un misterio que durante todo el periodo de la ley, el tiempo de la ley, pacto antiguo, estuvo vedado. Es decir, no se descifró ese misterio. Y ese misterio entonces se manifestó para este tiempo de gracia. Es decir, que nosotros tenemos en esta dispensación, por obra y gracia de Dios, inspirado por el Santo Espíritu, lo que es el misterio sagrado develado. Podemos ahora verlo claramente. Y quiero compartir con ustedes este misterio sagrado porque el día de hoy les prometo que vamos a hablar muchísimo los detalles de lo que es el nacimiento de Jesús para que todos nos contextualicemos correctamente y en base al conocimiento revelador de lo que establecido está, nosotros fortalecidos podamos practicar la verdad día a día y cada uno de nosotros con el conocimiento, la revelación, tener el compromiso de ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores olvidadizos. Quiero por favor que entonces en las Sagradas Escrituras nosotros vayamos a Primera de Timoteo, carta a Timoteo, Primera de Timoteo. Allí nosotros vamos a buscar, bendito sea el nombre del Señor,
lo que es el verso 16. Vamos a tomarlo allí. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, para que ustedes se den cuenta exactamente cuál es el misterio grande, misterio sagrado de la piedad. Hay un misterio, hermanos, y ese misterio, repito, para nosotros se nos da entenderlo. Dios nos quita las vendas y podemos ver cosas, hermanos, que no pudo ver un profeta como Daniel, un profeta como Isaac, y con todas las revelaciones que ellos tuvieron. No lo pudo ver claramente Moisés. Samuel, con toda la gracia y con toda la dirección del Señor. Nosotros vamos a poderlo ver y nosotros nos vamos a fortalecer con este conocimiento. Vamos a leer 3 veces. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La bendita palabra del Señor establecida está. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Repetimos, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria sea al Señor. Qué lindo, hermano, esta lectura, porque definitivamente Pablo, ya en el verso 16 de este capítulo 3, nos está hablando, hermanos, de una manera muy profunda de lo que es la doctrina del Dios que se hizo carne. Y este es un misterio que el incrédulo no lo puede entender. La persona que dice ser atea no concibe esto. Le es, hermanos, un despropósito, un sin razón que Dios, el Dios creador, haya tomado cuerpo de hombre. Es que para ellos, los que se pierden, es locura, es algo, hermanos, incomprensible. Es más, para personas religiosas, este concepto a veces los confunde y los lleva a pensar de una manera no bíblica cómo acontecieron todas estas cosas. Por eso es que esto es un misterio que para el que estudia las Sagradas Escrituras, el cristiano auténtico que se apega a la palabra sigue el lineamiento del estudio y pueden comprender. ¿Qué exactamente es lo que ha acontecido y en qué se basa el misterio de la piedad? Ese gran misterio que ha sido reservado para nosotros este tiempo. Que Dios se ha hecho carne. ¿Cómo así? Bueno, hermanos, vamos a tomar de las Sagradas Escrituras. Por favor, siga la secuencia conmigo y constátelo. Recuerde que somos personas veraces, personas que lo constatamos todo. Vamos a Evangelio de Juan. Evangelio de nuestro hermano Juan, un discípulo del Señor, un apóstol, un hombre que cuando escribe este Evangelio tiene aproximadamente 98 años de edad. Este Evangelio se escribe aproximadamente entre el 96 y 98 de nuestra era cristiana, antes que finalice el primer siglo. Este hombre es un anciano, este hombre es una persona con sabiduría, una persona que ha digerido el Evangelio, una persona que ha practicado la verdad
una persona que después de haber escuchado al Señor, después de haber visto al Señor en la transfiguración, en la pesca milagrosa, después de madurar, todo aquel conocimiento lo vierte para que usted y yo tengamos una claridad del misterio sagrado. Pablo allá dice que es un gran misterio el misterio de la piedad. Pero Juan empieza a develarlo en el capítulo 1 de su Evangelio, Evangelio de Juan. Vamos a leer el verso 1. Mire lo que dice. En el principio era el Verbo. Es decir, allí no estaba un hijo, allí estaba el Verbo. Allí no estaba Jesús, allí estaba el Verbo. ¿Cómo se llamaba Jesús al principio? El Verbo. Él no se llamaba en el principio Jesús. Allí no está el Dios Hijo, allí está el Verbo Dios. El Verbo, la palabra. Hay traducciones que dice, en el principio era la palabra. Esta que estamos leyendo, que es la versión Reina Valera 1960, dice, en el principio era el Verbo. No hay contradicción. Podemos nosotros decir, era el Verbo, era la palabra, era el Logos. No hay ningún tipo de contradicción. Pero sigue diciendo Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Con quién era el Verbo? Con Dios. Es decir, Dios y el Verbo en ese momento son uno solo. Oído. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba, era, pernoctaba. El Verbo estaba con Dios. Ahora mire lo que sigue diciendo. Y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios. Desde el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Hay algunas traducciones que parten desde el punto que dicen no vamos a confundir a las personas, sino que como en el antiguo pacto para el pueblo de Israel se hablaba de un solo Dios, no vamos a confundir a las personas y no vamos a colocar que el Verbo era Dios, porque las personas se pueden confundir, dicen esa religión, y terminan entonces causando, en vez de una ayuda, una confusión, porque terminan para darle fuerza a su argumento, según para no confundir, y colocan el Verbo era un Dios, hablando de otro Dios. Nos hacen ver a un Dios grande y a un Dios pequeño. Y resulta que eso en las Sagradas Escrituras no tiene asidero. Los manuales de las Sagradas Escrituras, de las Biblias, que digan y el Verbo era un Dios, hermanos, están añadiéndole cosas a las Sagradas Escrituras que no son correctas. Y recuerden que nosotros tenemos la advertencia del Señor a través del ángel. Y quiero que recordemos todo esto, muchachos, porque nosotros tenemos que curarnos en sano y darle la advertencia una vez más a todos aquellos que están creyendo algo que nunca el Señor dijo, basado en manuales manipulados por los hombres. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22,
Verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Quien le añada a lo que está en el libro, a las palabras dichas por Dios, explayadas en los evangelios, en cualquier profeta, en cualquier libro histórico, si alguien le añadiese, hermanos, entonces dice el Señor que le traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Aclarando sale el día, aclarando amanece. Y digo todo esto porque es un misterio sagrado lo que estamos hablando. Pero nosotros, para entender el misterio, no tenemos que inventar. Nosotros simplemente lo que tenemos que seguir es la lectura y hurgar e investigar en las Sagradas Escrituras, buscar los manuales más creíbles. No tenemos que estar inventando, no tenemos que estar elucubrando, no tenemos que estar, hermanos, filosofando y producto del pensamiento, haciéndole añadiduras, dizque para ayudar al lector. No se ayuda al lector, se confunde al lector. Nosotros como siervos cristianos verdaderos debemos leer el manual lo más ajustado a lo original para que el que es de Dios escuche la voz de Dios y reaccione para salvación. Mas si yo, leyendo el manual, a mis hermanos y en consecuencia, entonces se me ocurre la grandiosa idea, digo grandiosa entre comillas, de hacer una revisión del manual, hacer una edición a mi conveniencia conforme a mi comprensión, dizque para ayudar, dizque para explicar mejor, dizque para que no haya confusión, voy a terminar haciéndole daño a las almas que han de ser salvas, y lo más tremendo es que estaría acarreando sobre mí un gran error altamente corrosivo y pecaminoso para contra mi alma, porque si le añado al libro, las plagas del libro van a caer sobre mí. Ahora, dice el verso 19 del capítulo 22 de Apocalipsis: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Quien le añada, se le añadirá mal, y quien le quite, Dios le quitará de la ciudad celestial, de su participación. Dios quitará su nombre del libro de la vida, y quien no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Digo esto, muchachos, porque estamos hablando del misterio sagrado. ¿Qué es el misterio sagrado? Es que Dios se hizo carne. ¿Cómo así? Volvemos, bendito sea el nombre del Señor, y releemos el capítulo 1, verso 1 de Juan. Y aquí contextualizamos a toda la familia que se viene añadiendo. A nuestro hermano Helio Rojas, también a Bompar, damos la bienvenida a Calisa Suárez, a toda la familia Suárez.
También queremos bendecir y saludar a toda la familia Tineo, a la familia Boada, a nuestros hermanos que están en este momento oyéndonos allí en las adyacencias del Cerro del Policía, vía Pariaguán. Que Dios bendiga a la familia Albornoz Flores. Dios les bendiga a todos y a todas. Hermanos, miren, estamos diciendo en el secreto sagrado, el secreto de la piedad, que Dios se hizo carne. En el principio, dice el capítulo 1, versículo 1, era el Verbo. Juan está diciendo, Él, Jesús de Nazaret, en el principio era el Verbo. Él no se llamaba Jesús allá, en la eternidad pasada. Al principio, Él no se llamaba Hijo de Dios. En el principio, Él no se llamaba Emmanueli. En el principio, Él no se llamaba Príncipe de Paz. Él se llamaba Verbo, palabra, logos. Y el verbo era con Dios. Era esencia con Dios. El verbo era con Dios. Estaba con Dios. Moraba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Qué era el verbo? Dios. Nunca podemos decir ni aceptar era un Dios, mucho menos colocar Dios en diminutivo, digo con D minúscula, como lo hacen algunos manuales. Si usted en este momento tiene un manual, una Biblia, una palabra de Dios que diga y el verbo era un Dios, y colocan ese Dios, aparte de que dicen un Dios, no Dios, y lo hacen con D minúscula, mire, usted está al frente de una gran manipulación de las Sagradas Escrituras. Tenga cuidado, tiene algo venenoso en las manos, algo que le puede hacer daño, algo que puede dañar su vida, porque no hay una concepción correcta. No hay un Dios grande y un Dios chiquito. No. Hay un Dios. Aleluya. No hay un Dios grande y un Dios chiquito. No. No. Hay un Dios todopoderoso. Partiendo de allí, entonces empezamos a entender, y des en cuenta lo que dice el verso 2. Este verbo era en el principio con Dios, coeterno. Olán. En este momento saludo a nuestros hermanos de Solanca. Qué lindo, hermanos, acto el de ayer. Saludo a nuestro hermano Miguel, a nuestra hermana Leila. Dios les bendiga, muchachos. Alani, un abrazo formidable. Olán. Él era Olán, eterno. El eterno, el Olán. Él era coeterno con el Padre, con el Dios Todopoderoso. ¿Cómo así? Sí. Y recuerden, esto podemos profundizarlo, pero sigo en la secuencia del secreto sagrado. Hoy vamos a tener un compartir en la palabra del Señor en la noche, Dios mediante. Si usted por alguna razón queda con duda, esta es la noche donde usted puede hacer una participación y hacer preguntas, porque esta doctrina está muy clara en las Sagradas Escrituras y tenemos, bendito sea el nombre del Señor, la doctrina muy clara.
porque ya que estudiamos las Sagradas Escrituras, hermanos, Dios se revela a nuestras vidas de la manera correcta con el manual en la mano. Entonces leemos el 1 y el 2 seguiditos para que empezamos a darnos cuenta de la grandeza del misterio de la piedad. En el principio era el Verbo, así se llamaba, así estaba la palabra, la expresión, el logos, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Estamos hablando entonces de el Olán, el Eterno. Estamos delante del Eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy se conmemora que el Eterno, en su plan, permite que nos nazca un niño. ¿Qué, hermanos? ¿Es que eso no es un misterio? El Eterno, no hay nadie antes que Él. No hay nadie después que Él. No hay nada. Todo lo hecho, por Él fue hecho y para Él fue hecho. Mire lo que dice el verso 3 del capítulo 1 de Juan. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Ese sol, niño, niña, que irradia las Américas y gran parte del mundo a esta hora, ha sido creado por el Verbo eterno. Aleluya. Por el Dios eterno. Gloria a Dios. El aire que respiras. Ese aire que respiras. Ese aire que mueve las hojas de los árboles. Ese aire que refresca. Ese aire que mueve tu pelo. Ese aire que seca la ropa. Ese aire que acaricia tu cuerpo. Ese aire ha sido creado por el Eterno. Pero el Eterno ha permitido algo: que un niño nos naciese. Gloria a Dios. Y tú te preguntas y dices: pero es que el sol es muy grande. Mira, ¿sabes? El nacimiento de ese niño es un acontecimiento más grande que el sol. ¿Qué? Por eso me refiero al misterio sagrado que dicen las Sagradas Escrituras. Es un misterio. Ahora, no te apartes de esa sintonía. Escucha esta canción y seguimos. Vagan todos como ciegos, intentando así sus vidas transformar, buscando un aliciente a su cansado caminar, poniendo su esperanza en el hombre. Se contempla cada cosa que se dice, religiones, estrategias y demás. Sigue hundido en su propia vanidad, con un vacío que le destruye su alma. Yo te presento hoy a alguien más. Él sí puede salvar la humanidad. Murió en el Calvario
Jesús mi Salvador. Yo te presento hoy a alguien más, Él sí puede salvar la humanidad. Murió en el Calvario, por tu vida se entregó, y su nombre es Jesús mi Salvador. Te regala por entero, quiere darte verdadera libertad. No desprecies su llamado, ven a Él sin vacilar. Date cuenta que puedes perder tu alma. Él te busca con amor y sin reservas, quiere darte paz, consuelo y mucho más. Tendrás la luz que alumbra en la densa oscuridad, y el vacío de tu alma llenará. No sigas esperando a nadie más, solo el Señor Jesús te salvará. Entrégale hoy tu vida, con gran gozo mirarás que tu alma con Jesús morando está. Yo te presento hoy a alguien más, Él sí puede salvar la humanidad. Murió en el Calvario, por tu vida se entregó, y su nombre es Jesús mi Salvador. Y su nombre es Jesús mi Salvador. Toda la gloria, honra y alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seguimos dando la bienvenida a todos los hombres y mujeres de bien que se añaden. Doy la salutación a nuestro hermano Tomás. Bendiciones a toda la familia Centeno. También quiero saludar y bendecir a toda la familia Agostini, especial a nuestra hermana Luz. Envío un saludo en esta linda hora a nuestra hermana Noelis Capellán. Bendiciones del Señor a toda la familia Capellán, a nuestro hermano y a nuestra hermana Raiza y Luis, a la familia Capella. Bendiciones de Dios para ustedes en el poderoso nombre de Jesús. Bienvenidos. Estamos hablando del misterio sagrado. Misterio, hermanos, que es para nosotros develado. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que Isaías escribió de que iba a nacer un niño, hermano, la concepción de esta doctrina es impresionante. Y des en cuenta que después casi de 60 y tantos años después de la partida de nuestro Señor, es que Juan viene a develar esto con una capacidad impresionante para que la doctrina quede tremendamente clara en nosotros. El Verbo ha estado con Dios, el Verbo es Dios. Él no se llamaba Jesús, Él no se llamaba ya Emmanuel, Él no se llamaba ya Hijo de Dios. Él es Dios mismo, hermano. Está allí con Dios, y por medio de Él es que las cosas son hechas. Así lo explica Juan. Pero lo más tremendo es que en el capítulo 1, bendito sea el nombre del Señor, sigue dándonos Juan una lección tremenda. Vamos a ir recordando lo que es el misterio, gran misterio de la piedad, que Pablo dice en 1 de Timoteo 3:16. Volvamos a 1 de Timoteo 3:16. Allí, en 1 de Timoteo capítulo 3:16, dice: indiscutible. Esto no tiene discusión. Para las mentes ateas es una incomprensión, un despropósito, no se puede entender. Y para falsas religiones
confuso, su propia perdición. Empiezan a añadir cosas según para ayudar a la feligresía y terminan, hermanos, perdiéndose porque le añaden cosas que no deben de ir. Por eso es que Pablo dice, e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. ¿Cuál es ese misterio, Pablo? Y Pablo nos dice, Dios fue manifestado. Dios fue manifestado. Dios fue manifestado en carne. Dios no se avergüenza de que su plan sea que el Verbo se haga carne. Ahora volvamos a Juan. En Juan, capítulo 1, nuevamente, y siga la secuencia. ¿Cuál es el gran misterio de la piedad? 2 puntos. Allá dice Pablo en 1 de Timoteo 3:16 que Dios fue manifestado en carne. ¿Qué es lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 14? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pablo lo sabe en el primer siglo. Juan lo sabe en el primer siglo. Ahora, mucha gente, hermanos, como no comprenden el misterio sagrado, es que han inventado tantas cosas. Después de leer, caen en elucubrar e inventar cosas. El Verbo se hizo carne. ¿Para qué? Para poder salvarnos. Él se hizo igual que nosotros. Y Él nació igual que nosotros. Por favor, quiero que usted anote esto. El Verbo nació parido de una mujer. Repitan conmigo. El Verbo nació parido de una mujer. ¿Usted nació parido por quién? Por una mujer. Yo fui parido por una mujer. El Verbo, cuando se hizo carne, cuando se hizo Jesús, ¿por quién fue parido? Por una mujer. Ahora, hay una diferencia entre el nacimiento de Jesús con relación a nuestro nacimiento. Y ese es el misterio, que Dios se plació de que a esa mujer no la tocara hombre hasta que ella diera a luz su niño. Hasta que ella diera a luz a su niño. A ella nadie la tocó. Ella era virgen en el momento que el ángel Gabriel le aparece. Ella es virgen en el momento que queda en gestación. Ella tiene toda su preñez, sus 9 meses, virgen. Ella pare sin que hombre alguno la toque. Esa es la diferencia. Y he aquí donde la mente del ateo echa humo. La mente del normal echa humo y dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo así? Sí, es así. Él nace de una virgen, una mujer que no fue tocada antes y durante el embarazo. Ella no fue tocada, hermano. No intervino hombre. El hombre no preñó a María. Ella quedó en gestación por obra y gracia del Espíritu Santo. ¡Wow! Impresionante. Ahora, aquí también, hermanos, tenemos que atar cabos. Y este es el misterio grande de la piedad. Presta atención. Vamos al libro de Mateo.
En el libro de Mateo, bendito sea el nombre del Señor, capítulo 1, leemos en el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, dice Mateo, el recolector de impuestos. Este es el primer evangelio que ha sido escrito. Los estudiosos más avanzados, más creíbles, dicen que este evangelio fue escrito en hebreo y arameo. Este evangelio no fue escrito originalmente en griego como los otros. Este fue específicamente para los hebreos. Entonces, dice Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, : estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, antes que fuesen marido y mujer, antes que tuvieran una vida conyugal normal como esposos, antes que ellos fueran marido y mujer, antes de tener relaciones sexuales, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Es decir, ella antes de tener relaciones sexuales con su esposo José, ella está en estado. Qué lindo Dios, ¿verdad, hermanos? Qué maravilloso. Ella era una virgen desposada con un caballero, pero antes que ella tuviera relación sexual con él, antes que ella se juntase con él, cohabitara con él, tuviera una vida marital con él, ella está en preñez. Aleluya. Sigue diciendo el 19. Y miren, nos los está explicando una persona con conocimiento de causa. Mateo anduvo y caminó con Jesucristo, un discípulo, un apóstol. Mire lo que dice el 19. José su marido, mire su marido. ¿Qué es un marido? Un hombre de una mujer. El hombre que tiene derecho a tener una vida marital con su mujer. José su marido, como era justo y no quería infamarla, no quería exponerla, no quería dejarla en feo y en peligro de que le quitaran su vida, quiso dejarla secretamente. Cuando él se entera que ella queda en estado de gravidez, cuando ella queda embarazada, ella se lo comunica. José se turba, pero José dice: no la voy a exponer, no la voy a infamar, no la voy a poner en riesgo, no vaya a ser que me la vayan a matar. Y él decide irse secretamente porque él no entiende. Él cree que ella le ha sido infiel. Porque ¿cuál es la única manera de una mujer salir embarazada? Tener relaciones. ¿Cuál es la única manera para la mente humana de que una dama salga en estado? Que esté con su marido. ¿Sí? Ahora, José, humanamente, él no está entendiendo. Ella está en estado. Él no está, hermano, sabiendo nada. Y él dice: me fue infiel, pero no la voy a dejar en riesgo de que la maten. Yo me voy a ir secretamente. Qué hombre tan justo, ¿verdad? Era tan justo ella, María, por ser virgen, una mujer casta y pura, y él por ser una persona noble. Es decir, este muchacho era también virgen de corazón, hermano. Era limpio, hermano. No sabemos si era un virgen humanamente, pero sí podemos decir que tenía su corazón puro. ¿Por qué? Porque él guardó la integridad física de esa muchacha, a pesar de que no lo entendía. Qué bueno esto, ¿verdad? Sigue diciendo el verso 20. Y pensando él en esto, es decir, él estaba meditando, echándole coco, cómo fue la cosa,
¿Cuándo María salió preñada? ¿Con quién sería? Allí estaba la mente, hermano, ¿sabe? La mente de nosotros vuela, empieza a sacar cuentas, y más en ese caso. Él estaba pensando, meditando, elucubrando, ¿cómo habrá sido todo esto? He aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños. Qué lindo, hermano. Qué lindo tener un Dios que no nos deja acéfalos de su autoridad. Qué lindo contar con un Dios que nos orienta en medio de no entender las cosas, ¿verdad, hermanos? El hombre estaba turbado, pensando cómo hacerlo para no exponerla, pero él la amaba y él no sabía qué hacer. Él estaba pensando tantas cosas. Entonces se le apareció un ángel, ángel del Señor, en sueños. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo, hermano. Y Dios entonces le dice qué es lo que ha acontecido. Dios le dijo, 2 puntos. José, lo llamó por su nombre. José, hijo de David, le recordó sus raíces. Aleluya. Porque Dios tiene en memoria a los justos. Los justos están delante del Señor. Los justos no mueren, descansan. Le dijo: José, hijo de David, mi siervo, no temas. Aleluya. Recibe a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aleluya. Qué bueno, hermanos, esto, ¿verdad? Esto es maravilloso. Y este es el misterio de la piedad. Este es el gran misterio que a nosotros se nos ha revelado. Repito, para una persona atea, hermanos, acá el cerebro le echa chispa, no entiende nada. Y algunos grupos religiosos empiezan a malentender lo que está aconteciendo. Lo que hasta este punto estamos diciendo es que María concibe de manera virginal. A ella no la tocó hombre. Eso es una verdad. Esa es la verdad de Dios. Jesús, hermanos, en este momento el bebé está dentro del vientre de María y a ella no la ha tocado hombre. Impresionante. Ella está virgen con el niño en el vientre. Impresionante esto. ¿Y por qué les digo, muchachos, que hay algunos grupos religiosos que distorsionan todo? Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 21: y dará a luz un hijo. Es decir, el ángel le está diciendo cómo va a ser la cosa a José, lo está informando. Ya a María se lo había dicho, pero le dice: va a dar a luz un hijo. Este es un ecosonograma que hace acá el Espíritu Santo. Le dice: es un varón. José, viene un varón. El sexo ya lo sabía. Y le dice: le llamarás su nombre Jesús. Aquí está el nombre. Él en el principio no se llamaba Jesús. Este es el nombre de la carne. Este es el que María va a parir. Este es el que María va a parir. María va a parir no al Verbo. María va a parir a Jesús, la carne, que toma de la carne de ella. Jesús venía pegado de su cordón umbilical, de la placenta de su mamá. Él estaba comiendo y respirando por su mamá. Este que va a nacer, la carne, el niño, el bebé, el infante, el lactante, se va a llamar Jesús. En el principio Jesús, esa carne no existía. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo habitaba con Dios y por el Verbo todas las cosas se hicieron. Pero él allá no se llamaba Jesús. Él era el Verbo, Dios mismo. Aleluya.
Ahora acá, lo que María tiene en el vientre es un bebé. María no tiene el verbo. María tiene un bebé que está tomando de sus nutrientes, que está tomando de sus fluidos, que está respirando por la placenta de su mamá. Ella va a dar a luz un hijo y su nombre es Jesús, porque Él salvará de pecados. Acá que quiero hacer, hermanos, un inciso, es importante el inciso. Estamos leyendo en español, estamos leyendo en nuestra lengua castellana, ¿verdad? Y nosotros decimos llamar a su nombre Jesús. Pero recuerden que allá el ángel no le habla a María en español. El ángel no le habla a María en castellano porque ella no es de esa lengua. Ella era israelita, hebrea. Se manejaban algunos idiomas para ese tiempo. Se manejaba el hebreo, se manejaba el arameo y se manejaba el griego y parte del latín. Por eso es que cuando Pilatos mandan a colgar a Jesús, él manda a colocar en 3 idiomas: he aquí el rey de los judíos. De manera que podemos nosotros decir que el ángel le habla a María, puede ser en hebreo, y si es en hebreo, entonces le dijo: su nombre será Yeshua. Sí, Yeshua, de Josué, de Joshua, Dios salva. Por eso es que le dice: porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Aleluya. Nosotros estamos leyendo en español y en la traducción leemos Jesús y concatena, no hay problema, no nos ruborizamos. Pero el ángel le habla a María en un posible hebreo y le dice: su nombre será Yeshua. Yeshua. Y esto lo tenemos que entender porque es en el idioma que posiblemente el ángel le habla a ella. ¿Está entendiendo, hermano amado? No nos ruborizamos, nosotros nos contextualizamos, no caemos en el modismo hoy día de estar diciendo Yeshua, aunque si lo decimos tampoco ofendemos, porque es alusivo a Jesús de Nazaret, a Jesús el Cristo. Allá sería Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, ese es el ángel cuando le habla a José y dice a José: el niño se va a llamar Yeshua en hebreo. Bueno, también a María, porque cuando le apareció a María, pero en este momento el ángel le está hablando a José. Entonces, el ángel le está diciendo, como no es el idioma español el que se maneja, no le está diciendo se va a llamar Jesús. Él quizás le dijo Yeshua porque quizás el idioma en que le habló fue en el hebreo. ¿Se da cuenta, hermano amado? Esto es, hermanos, maravilloso poderlo entender, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. ¿Quién dijo y cuál profeta? Oído el tambor. He aquí una virgen. ¿Qué es lo que dice el profeta? He aquí una virgen concebirá. María era virgen. Y dará a luz un hijo, varón. Jesús era varón. María era virgen. Jesús era un varón. Se está cumpliendo la profecía, porque la profecía de Dios se cumple. Va en concatenación con los hechos futuros. Y llamarán su nombre el Emmanuel, que traducido es Dios, Dios con nosotros. También a él se le va a decir Emmanuel, Dios con nosotros.
Aleluya. Qué lindo esto, ¿verdad? Emanueli. Dios quizás le habló en hebreo y no era Emmanuel. Emmanuel es en español. Quiero saludar en este momento a la amada familia de nuestra hermana Dilia, a nuestro hermano Ramón, a nuestra hermana, por supuesto, Liliana. Bendiciones del Señor, porque Dios está allí. Que Dios bendiga al pequeño de casa Emmanuel. Que Dios bendiga a esa familia amada. Que Dios bendiga, hermanos, sus vidas. Un abrazo enorme para ustedes. Dios siga haciendo esa obra perfecta. Y para ti, Leonel, un abrazo enorme. Adelante con Jesucristo. Entonces, hermanos amados, quizás Dios le dijo, y llamarán su nombre Emmanueli, hablándole en hebreo. ¿Se da cuenta? Y entonces seguimos, dice, que traducido es Dios con nosotros. Y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Él se había alejado porque él no entendía, él no la quería exponer para que la matasen. Él secretamente se va, él no entendía, pero Dios se lo revela a través del ángel en un sueño. Él puede entender, ahora tiene toda la tarea hecha y él dice listo. Y él recibe a María, le dice, mi amor, vente, no hay problema, vamos con el proyecto de Dios. Ya sé que el niño se va a llamar Yeshua, Jesús, le van a decir Emmanueli, y vamos, mi amor, yo te apoyo con todo, vamos a hacer la obra del Señor. El verso 25 dice algo importante. El verso 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. ¿A qué se refiere no la conoció? Hermanos amados, no la conoció es no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que ella dio a luz a su primogénito, su hijo mayor. José no la tocó, ella está en preñez. Él respetó. Después que ella da luz a su primer hijo, que viene siendo hijastro de José, José la conoce. ¿Qué es conocer? Tener una relación normal de un esposo con una esposa, sus relaciones sexuales. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay manuales que le quitan eso, hermanos. Le quitan. Hay unos manuales que le añaden y hay otros manuales que le quitan. El manual que le añade se está añadiendo las plagas sobre sí. Y el manual que le quita está quitando su nombre del libro de la vida. Hay manuales que dicen, y sin haber tenido relaciones sexuales, ella dio a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Eso es quitarle, hermanos, a las Sagradas Escrituras. Y el que le quite, su nombre será quitado. Esto que quede bien claro. Digo todo esto, hermanos, porque Dios ha constituido la familia. ¿Quién es el que ha constituido la familia? Dios. Dios ha constituido un hombre y una mujer para que tengan hijos e hijas. Eso no es pecado. Eso no le quita la salvación a nadie. Eso no le quita, hermanos, a nadie lo que es la presencia del Señor, que Dios pueda estar con el hombre, con la mujer. Eso no lo quita, hermano, Dios. Dios hizo al hombre y a la mujer para que estén juntos, para que tengan familias. María, ella sale
en estado de su primer hijo, del primogénito, por obra y gracia del Espíritu Santo. José la respeta, José la recibe, y José no la conoce sino hasta que ella da luz a su primogénito. Normal, un esposo y una esposa. ¿Por qué es importante esto? Dense en cuenta. Vamos a las Sagradas Escrituras para que ustedes se den cuenta que el esposo y la esposa, al tener familia, al tener una vida conyugal, una vida íntima, sus relaciones normales, eso no va en detrimento contra Dios, eso no roba la santidad. Vamos a 1 de Timoteo, volvamos al inicio. 1 de Timoteo capítulo 3, leamos. Presta atención, por allí hay religiones que enseñan que para tener a Dios hay que quedarse soltero o soltera, quedarse eunuco, hombre o mujer. Hermano, no necesariamente es así. El que lo quiera hacer, bueno, gloria a Dios, tiene más tiempo para el Señor. Eso no es un don para todos. Pero quiero significarle que el casarse, un hombre y una mujer, y tener una vida conyugal sana, eso no es pecado, eso es sano más bien. Procrear hijos, eso no es pecado. María tuvo su esposo. Dios no la escogió a ella para ser una persona sin esposo, un eunuco, ni a José, no. Dese cuenta lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué es obispado? Pastorado, dirigir una congregación. Si alguien quiere dirigir una congregación, si alguien quiere ser pastor, si alguien quiere ser ministro de Dios, si alguien quiere ser predicador, esta es la secuencia, lea el 2. Es necesario que el pastor, anciano, representante de la obra, evangelista, sea irreprensible. ¿Qué es ser irreprensible? ¿Quedarse soltero? ¿Sin casar? No, porque mire lo que dice: marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Es decir, que un hombre puede ser pastor, sacerdote de Dios, predicador, maestro de la palabra, marido de una sola mujer. No necesariamente tiene que quedarse soltero o soltera para ser irreprensible, obispo, sacerdote, pastor, maestro o predicador. José no perdía nada aceptando a su mujer y teniendo una vida normal con ella después que ella diese a luz. María no perdía nada si ella decidía tener a su marido como lo tuvo y tener más hijos e hijas como los tuvo. Porque mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 13. Vamos al libro de Mateo, capítulo 13. Por favor, libro de Mateo, capítulo 13. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos y hermanas, mire lo que dice acá el 55 y 56. Cuando Jesús vuelve ya en el ministerio a su tierra, mire lo que dicen sus coterráneos, sus paisanos, los que le conocen desde niño, los que conocen a su familia. Verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero José? ¿No se llama su madre María? Conocían a María y a José. Y sus hermanos Jacobo, José,
Simón y Judas? Sus hermanos, tenía hermanos. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? No nada más hermanos, tenía hermanas. Y la palabra que se usa para denotar hermanos es adelfo. Adelfo puede ser hermanos como el término hermano se refiere hoy día en español. Hermanos por nacionalidad, cuando decimos ese es mi hermano venezolano, en otro país nos encontramos un paisano y decimos ese es mi hermano venezolano. Puede ser aplicado adelfo, como se aplica la palabra hermano, para hablar de hermanos de fe. Ese es mi hermano en Jesucristo. El hermano Carlos es mi hermano en Jesucristo. Mi hermano Humberto es mi hermano en Jesucristo. Hermano en fe. Así también allá el adelfo se aplicaba para nacionalidad, lugar de vivir, paisano, también para hermanos en la fe, y adelfo para papá y mamá. Hermano, como mi hermano Vladimir, como mi hermano Alexis, como mi hermano Francisco, como mi hermana Gretis. Es decir, Dios, bendito sea el nombre del Señor, hermanos amados, tiene una clara enseñanza. José y María tuvieron más hijos y ella conoció a su esposo, José la conoció a ella después que ella dio a luz a su primogénito. Aclarando sale el día, y como estamos hablando del misterio de la piedad, hermanos, nosotros nos ajustamos cada vez más y podemos decir a ciencia cierta, hermanos, que Dios nos dirige. Ahora, desen cuenta de esto. Si hay alguien que se confunde, es momento de quitarse la venda de los ojos. Porque el que le añada a las Sagradas Escrituras las plagas de las Sagradas Escrituras que están en el libro caerán. Y si le quitan, hermanos, su nombre será quitado del libro de la vida y de la ciudad de Dios. Hay manuales que le quitan al decir que el verbo era un Dios con D pequeña, y hay manuales que le añaden diciendo el verbo era un Dios pequeño, y hay manuales que le quitan, aquellos manuales que dicen que María, sin conocer, sin tener relaciones sexuales a José, dio a luz a su unigénito y le puso por nombre Jesús en el verso 25. Hermanos, eso es quitarle, porque en el manual más creíble dice: y no la conoció José a ella hasta, y el hasta es importante, él la respetó, él guardó ese bebé, él nació sin él tocarla, pero después que ella parió, él la conoció. Fue hasta que ella dio a luz a su primogénito. Y eso, repito, no es gravoso. ¿Verdad, hermana, que tú por haber parido tus hijos no le fallaste a Dios? No. Tú eres esposa, tienes un marido, y tú con parirle hijos e hijas a tu marido, tú no fallas, ¿verdad? Así María tampoco falló, hermanos. Ella no se le quita nada por tener más hijos, pero esa es la realidad. Ahora bien, seguimos entendiendo el secreto sagrado de la piedad. Dios se hizo carne, habitó como carne entre los hombres, fue parido de una mujer. Que la carne fue parida de mujer. La carne, hermanos, una carne como la de usted y como la de yo. Sí, una carne como la de usted, así. Esa carne no siempre fue carne. Esa carne, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y por él todas las cosas fueron hechas, y para él.
si nada de lo que existe sin Él no existiese. Ese fue el que se despojó y se hizo carne. Mire lo que dice Filipenses, hermano. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se quitó toda su grandeza, se quitó todo su todopoderoso poder, y vale el término, se quitó todo y tomó forma de siervo, forma de hombre, semejante a los hombres. ¡Aleluya! Ese es el misterio sagrado. Hoy el mundo conmemora a Jesús, pero el mundo tiene que entender que Jesús, esa carne, vino con un propósito, y es el propósito de salvar a la humanidad. Y el llamamiento y ese nacimiento está vigente para que hoy Jesús salve tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu mensaje. Señor, pongo delante de ti a toda la gran familia que ha oído este mensaje, para que sea usted poniendo el hacer y el querer en cada corazón y convenciendo de pecado. Señor, para la gloria, honra y alabanza de tu nombre, salva a tu pueblo. A los que han de ser salvos, tráeles a ti. Señor, tú convences al hombre de pecado. No nada más que se conmemore la natividad, la Navidad como algo vacío o como una fecha festiva, sino que sea, Señor, el día cuando el hombre y la mujer, Señor, tenga una transformación, una metanoia para ti, dejando una vida pasada que condena y roba bendiciones y en la eternidad nos aparta de ti. Y esa transformación se geste ahora mismo, cuando la persona pasa una vida nueva, cargada de bendiciones, de propósito contigo, de tu mano y con la garantía de estar contigo en la eternidad. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén. Hermanos amados, esta noche, Dios mediante, 6:30, 7, iniciamos con un programa especial. A través le vamos a estar informando de nuestra plataforma en YouTube, y también lo vamos a hacer, Dios mediante, por la radio. Pero estén allí muy preparaditos. Ustedes después prepárense y compartan bendición. Yo les amo en el Señor. Besos, abrazos, paz y shalom.